material teórico que compartimos en esta oportunidad tiene los principios generales de los códigos de representación de albañilería y se edita para los cursos del Departamento de Inserción Social del Ingeniero DICI de la Facultad de Ingeniería UDELAR. Lo deben complementar con los restantes materiales teóricos que tienen en la plataforma EVA. Vamos a ver en este caso entonces qué significan los planos o la representación de los planos de albañilería. Cuando hablamos de albañilería estamos representando el local. Se puede representar desde el interior o desde su exterior. Y estos planos de albañilería son la base, les podría decir, para el 90-95% de los restantes planos que se usan para instalar, para montar, para construir. Por ejemplo, instalación eléctrica, acondicionamiento lumínico, sanitaria, tratamiento de efluentes, diseño de los layout, montaje de los equipos, instalación de los equipos, diseño de depósitos, de almacenaje, secuencia, direcciones de almacenaje, circulaciones, construcción de hormigón armado, de estructuras livianas, ventilación forzada, para ubicar el local en un predio, para habilitación industrial, para permisos de construcción. ¿Qué es lo que se representa? Bueno, se representa el local a través de proyecciones ortogonales. Como ven ustedes en este caso, nosotros acá tenemos un corte vertical, en este caso, tenemos un corte vertical que está representando, si ustedes observan, es un corte aproximadamente por este punto y que mira, como está este estudiante parado, que mira hacia allá, en el cual podemos reconocer este objeto triangular que se llama cercha, que lo tenemos acá representado en la parte superior. Luego podemos reconocer la tolva, que está aquí representada, la plataforma, ¿verdad?, con su escalera, que están debajo de la tolva, y los depósitos, ya podemos ver que estos depósitos móviles, ¿verdad?, transitorios que están acá, lo mismo que la parte sanitaria que está acá, no está representada en el corte. También se representan a través de cortes horizontales, ¿verdad?, como se visualiza poco, pero bueno, acá tienen el corte horizontal de ese mismo sector. Resumiendo entonces, permiten representar los locales para permisos de construcción, habilitación, pero para también tomar como base para otros planos. Entonces, ¿qué es lo que sí se representa y lo que no se representa? No se representa la sanitaria, no se representa la eléctrica, no se representa la sanitaria, ni la eléctrica, ni el acondicionamiento lumínico, no se representan las tuberías, los depósitos transitorios, los carritos autoelevadores, o sea, los equipos o la maquinaria móvil, pero sí se representa todo este listado bastante exigente que está enumerado acá, que es las paredes, ¿verdad?, los techos con su estructura, los huecos, las aberturas, ventanas, puertas, portones, sin importar si son corredizos, levadizos, batientes, las escaleras y rampas, los entrepisos, ¿verdad?, o en diferentes niveles. Y depósitos fijos o equipamiento fijo, porque es necesario entonces generar una base en ese piso para allí entonces tener la estructura de ese depósito. También se representaría, por ejemplo, si el piso tuviera un pozo, un hueco aquí, se representaría porque yo, a partir de un corte horizontal o de un corte vertical, estaría viendo ese pozo o ese hueco según como lo quiera denominar. Bien, ¿cuál es la herramienta o el modo de representarlos? Tal vez ustedes recuerden de secundaria las proyecciones ortogonales, volúmenes similares a lo que ustedes tenían en secundaria, que los proyectaban sobre planos verticales o sobre planos horizontales, y en lo que la teoría lo que hacían era cada una de estas aristas que tenía el volumen, la proyectaban parándose en el infinito y generando entonces una figura en dos dimensiones que representaba
¿verdad? Ese, en este caso, la cara de este cubo o la cara de este cubo cuando yo la representaba en el plano horizontal. Ahora, cuando realizo la representación del local, hago lo mismo, lo único que me paro en el interior, o también podía verlo desde el exterior, y empiezo a tener algunos códigos para aberturas, para escaleras, y también algunos códigos de dónde se ubican esos planos. Los planos verticales, como son acá el plano alfa y el plano beta, yo los ubico paralelos a las paredes que quiero tener en la representación para ver entonces las alturas de un entrepiso, de, por ejemplo, ventanas con respecto al techo y al piso, la altura de un portón, por ejemplo, o de un hueco. Quiero también visualizar el techo a través de esos dos planos verticales que me permitirían conocer cómo es ese techo, y las circulaciones verticales también, que en el corte horizontales las vería, pero no vería el desarrollo de la circulación vertical. La ubicación de estos planos, además de permitirme mostrar estos objetos que les acabo de mencionar, también hay que tener en cuenta que no se representan ocultas. Quiere decir que si yo tuviera acá un volumen que me estuviera obstruyendo la visualización de algo que está detrás de ese volumen, este plano alfa no sería útil, o tal vez sería útil, pero yo necesitaría tener otro plano de corte por este sector para ver lo que estuviera detrás de este volumen que les acabo de mencionar acá. ¿Por qué? Porque la línea discontinua que se usaba, ¿recuerdan las líneas discontinuas que se usaban en secundaria para representar ocultas? En estos planos se usan para representar lo que se proyecta del techo al piso en cortes horizontales. Entonces, las líneas discontinuas se van a usar acá para proyectar este espesor de techo, cuando realizo un corte horizontal, como es este plano gamma que tengo. Lo mismo que sería, por ejemplo, este entrepiso, en el corte horizontal se estaría proyectando aquí con trazo discontinuo. ¿Por dónde se realizan estos cortes horizontales? Bueno, como dice acá, se realizan a 1,20 m, 1,50 m, no es totalmente definido, pero a partir del plano que yo me paro. O sea, si yo me paro en este plano de piso, el plano de corte es 1,20 m, 1,50 m a partir de ese plano de piso. Y de allí yo proyecto todo lo que veo que se secciona por el plano de corte, o veo hacia abajo de este plano de corte. Por ejemplo, un hueco. Si yo acá en el piso tuviera un hueco, ¿verdad? Representaría también ese hueco con estas aristas, y el nivel de este piso, que tendría acá en este hueco, que estoy marcándoles acá con rojo, porque estaría por debajo y sería visible cuando yo corto por acá. Si me paro en el entrepiso, porque hay objetos que quiero ver sobre el entrepiso, y cuando yo estoy parada en este plano de piso, acá abajo no vería, esta línea que aparece acá me estaría obstruyendo lo que está acá abajo, porque quedaría oculto por debajo de este plano entrepiso. Y el plano de corte, cuando yo me parara acá arriba, sería a 1,20 m o 1,50 m de este piso que yo estoy parada acá arriba. Dos conceptos: no ocultas, los cortes horizontales a 1,20 m, 1,50 m, y las proyecciones de techo sobre el plano horizontal con trazo discontinuo. Seguimos avanzando y vemos acá dos ejemplos. Los cortes verticales se denominan con letras, la palabra vertical desaparece, se le asignan letras, que ahora vamos a ver cómo se señala en el horizontal, para ver que esa letra me permite ubicarlo, y los cortes horizontales, la palabra corte horizontal en albañilería se sustituye por planta. Por eso los verticales no necesitan decir que son verticales, porque con corte es suficiente, pero el apellido de las plantas, la segunda denominación de la planta, indica dónde yo estoy parada. O sea, como veíamos en el corte anterior, yo llamaría planta baja cuando estaba parada
por debajo del entrepiso. Cuando yo estaba parada en este nivel, sería planta baja. Cuando me paraba en este nivel de acá arriba, sería planta entrepiso o planta primer piso. En este caso se denomina planta baja porque está dando el 00 de este nivel. Bien, este nuevamente es un corte horizontal, 1,20 m, 1,50 m, de este nivel de piso 00, que se indica con el símbolo, ¿verdad? Este es el símbolo que indica que esa es la cota de nivel 00 en cortes horizontales o en plantas, y en este caso, repito, es planta baja, porque mis pies están parados acá y el plano de corte de este piso hacia arriba es 1,20 m, 1,50 m, aparece la proyección de la estructura de techo, ¿verdad? Y luego aparecen, en este caso, los cortes verticales que se realizan como aparecen acá. El corte vertical en este caso, hay 4 cortes. En esta ubicación longitudinal hay un corte que atraviesa por el medio local, el bebé mira hacia allá, mis ojos miran hacia esta pared, en el caso del AA, mis ojos miran hacia la pared opuesta. Los dos cortes transversales en el sentido corto se marcan, uno mirando hacia la izquierda y el otro hacia la izquierda, y el otro mirando el CC hacia la derecha, mis ojos. Vimos entonces que los cortes verticales se denominan con letras y que esa letra en las plantas se debe asignar con esta flecha hacia donde miran. Y lo otro que incorporamos acá fue el símbolo de nivel para indicar los diferentes pisos que yo tengo cuando me paro en este punto y cuando me paro en este punto. Bien, ahora vemos cómo se representan en este resumen, explico cómo se representan las puertas y las ventanas. En corte horizontal o en las plantas siempre se representan abiertas. Y se representan abiertas para saber hacia dónde se está ocupando lugar. O sea, en este caso son todas puertas batientes, de 2 hojas, como son estas que aparecen acá, o de una hoja, como son estas que aparecen acá. Puerta de una hoja, puerta de 2 hojas. Se dibujan los marcos, ¿verdad? Acá está el marquito dibujado. Se dibuja el batir de la hoja con un trazo 45 o con un arco, y se dibuja, si son dos hojas, ¿verdad?, de puerta, y se es una hoja de la puerta. No es necesario dibujar, ¿verdad?, los detalles que pueda tener, así sean vidrios de la puerta, ¿verdad?, ni tampoco las divisiones que pueda tener la puerta, si fuera toda una puerta y tuviera una sola dimensión, tampoco los pestillos ni los herrajes. Simplemente se dibuja, se indica hacia dónde abre y los marcos. Dijimos entonces que en corte horizontal o en plantas siempre abiertas y en corte vertical siempre cerradas. En este caso, estas dos representaciones se corresponden a una puerta, ¿verdad?, de una hoja. En este caso es una hoja frontal, o sea, es como si yo la mirara en este sentido. Estoy viendo esta línea exterior corresponde al hueco de la puerta, hasta allí llega el muro, y sé que es una puerta y no un hueco solamente porque tiene esta línea por el lado de adentro, que es el marco. En el caso de los verticales, la puerta, al no indicar los herrajes, no se sabe si abre hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adentro o hacia el plano donde yo estoy. No es necesario, porque eso, recordamos, que lo veíamos en las plantas, donde ahí sí se veía hacia qué lado abrían las puertas. Por lo tanto, en los cortes verticales, siempre cerradas, sin dibujarle herrajes, pero dibujando un marco. Y en corte vertical, transversal, o sea, cuando yo corto la puerta, por ejemplo, por acá, veo parte del muro, si esto fuera muro, por ejemplo, veo el marco, y luego veo la hoja de la puerta, que sería, ay, perdonen que cada vez que cliqueo con el cursor vuelve para atrás, la hoja de la puerta. Esta línea y esta línea se corresponderían
con el espesor del muro de la puerta. Esta línea del medio sería lo que corresponde a la puerta, lo mismo que esta que veíamos acá, que sería lo que corresponde a la puerta. Si fuera como en este caso una puerta de 2 hojas, bastaría con dibujar esta línea y continuar el hueco de la puerta hasta donde llega y el marco de la puerta por dentro, continuar dibujándole el marco. En corte vertical entonces, las puertas siempre cerradas, en corte horizontal siempre abiertas. Las ventanas, ya sea en corte horizontal, como aparece acá, en las plantas, o en corte vertical, como aparece acá, siempre se dibujan cerradas. Se acostumbra a hacer sí las divisiones de las ventanas en vertical, como se ve acá, para ver los paños, pero en realidad bastaría con dibujar el hueco, como hicimos en el caso de la puerta, el hueco exterior, ¿verdad? El límite exterior y luego un marco por dentro. Ventanas entonces es el mismo criterio, la diferencia es, se dibuja la ventana, se dibujan los marcos, pero la diferencia está que en este caso siempre se dibujan cerradas, sin herrajes, y no se sabe si son batientes, corredizas, levadizas, si abren hacia afuera o abren hacia adentro. A diferencia de las puertas que en corte horizontal o plantas sí. Corte vertical de las puertas. Bueno, acá tenemos entonces un corte frontal, o sea, yo estoy viendo la ventana, perdón, dije mal, de las ventanas, estoy viendo la ventana de frente, y esta línea exterior, este rectángulo exterior, es nuevamente el del hueco, que se corresponde con este en un corte transversal. Eso es como si yo cortara la ventana por acá y mirara hacia allá o mirara hacia allá, ¿verdad? En este caso, es lo que estoy representando, ¿verdad? Y luego la línea interior correspondería a el marco. Y como dijimos, siempre cerradas, como aparece en este caso, tanto en horizontal como en vertical. BF significa vidrio fijo, se acostumbra a poner BF cuando tiene vidrio fijo para indicar entonces que no habría, porque muchas veces, como les dije antes, no se dibujan las divisiones, o podría tener divisiones igual ser vidrio fijo, pero es importante para la ventilación del local. Vidrio fijo significa que no habría ventilación en ese local. Por último, en este resumen vamos a ver los espesores de línea. En corte horizontal o en corte vertical dijimos que se secciona por un plano de corte. La estructura, sea pisos, entrepisos, pilares, columnas, techos, bases de equipos, que están cortadas o están atravesadas por el plano de corte, seccionadas por el plano de corte, se dibujan para diferenciarlas del resto con un trazo que tiene el mayor espesor. Por eso nosotros en CAD le pedimos que le dieran espesor 0,6 milímetros. Lo que es visto, o sea, en este caso, lo que corresponde al muro, a las aristas, que serían la parte inferior del muro de la ventana, no están cortadas, porque yo si corto la ventana por el medio, veo esto que voy a rellenar acá, que es el muro cortado de un lado, el muro cortado del otro, el vidrio, el marco, pero esta y esta que acabo de pintar ahora, o sea, estas dos que acabo de señalarles, que les estoy señalando ahora, son las aristas del antepecho, o sea, son las aristas de la ventana, la parte inferior del muro de la ventana. Eso se denomina estructura vista, y va con un ancho 2, por eso les pedimos en AutoCAD que si este era 0,6, este fuera 0 milímetro 3. Y como dice acá, representan aberturas, pisos, un piso podía ser, una diferencia de nivel, como vimos en el corte del ejercicio de la parte A, y luego los ejes, que es raya punto, se dibujan, ¿verdad?, con trazo discontinuo, raya punto. Un eje de un equipo, por ejemplo. Y las líneas discontinuas que también se dibujan con trazo 2, o sea, vuelve a ser el trazo 0 milímetro punto 3, se dibujan, ¿verdad?, las líneas discontinuas, la proyección de la estructura de techo
o de un hueco en el techo, como vimos en las primeras diapos, o sea, lo que esté por encima de mi plano de corte. En otras palabras, trazo discontinuo de este tipo solamente pueden tener en plantas. En cortes verticales no tendría ningún significado ver un trazo discontinuo, e incluso estaría mal tener en un corte vertical un trazo discontinuo, porque no tendría ningún sentido, no hay nada que proyectar. Lo que está a mi espalda en un corte vertical no lo proyecto hacia el frente, hacia donde yo miro, solo como código lo proyecto la estructura que está por encima mío, de techo, un hueco, una plataforma, hacia el piso, ¿verdad? O hacia el plano de piso. Lo último que me queda por decir, y ya lo habrán visto en todos estos cortes que les mostré, que los planos de albañilería se dibujan en negro y se diferencian los diferentes objetos, muros cortados, estructura cortada, ¿verdad? Ejes, proyección, por sus diferentes grosores de trazo y también por sus tipos de línea, como son los ejes, como son las proyectadas. Si es un equipo, porque se le escribe equipo o el tipo de equipo, y en el caso de las aberturas, puertas, ventanas, portones, por el símbolo que tienen que cumplir, que ya explicamos antes cómo eran los símbolos. Bien, terminamos esto, les agradecemos lo complemente con el resto de los materiales y fue un resumen muy acotado para que ustedes complementar el resto de los materiales. Muchas gracias y seguimos con otros videos más adelante.